Para los que no lo saben, la Unión Soviética fue un estado de repúblicas socialistas que existió de 1922 a 1991 en Eurasia, liderada primero por Lenin y al final por Gorbachov y su lunarzote en forma de mapa. Al tratarse de un estado comunista, ocurrían cosas sumamente extrañas, muchas de las cuales la mayoría no conoce. Por lo que decidimos revelarte cómo era la insólita vida en la Unión Soviética. Ser gay era un grave delito. El camarada Stalin criminalizó las relaciones sexuales entre hombres. En 1934, añadió al Código Penal para toda la Unión Soviética el artículo 121, que castigaba expresamente la homosexualidad masculina, con hasta 5 años de trabajos forzados en prisión. Y aunque no lo crean, los homosexuales eran considerados pedófilos y fascistas. Así que alegando una gran conspiración homosexual contrarrevolucionaria y fascista, hubo varios arrestos de alto perfil de hombres rusos acusados de ser pederastas, lo que convirtió al artículo 121 en una herramienta política muy eficaz para usar contra los disidentes. En esa época, si un soviético homosexual quería obtener un puesto dentro del Partido Comunista, debía casarse con una persona del sexo opuesto, a pesar de la infelicidad que esto le pudiese producir. Un ejemplo notable fue el director de cine ruso Sergei Eisenstein. Sí, ya sé, un gay que se llamaba Sergei puede parecer como que lo inventamos, pero pueden googlearlo y verán que es verdad. Bueno, Sergei, a pesar de su homosexualidad, logró sobrevivir llevando una doble vida, teniendo aventuras con hombres mientras estaba casado con una mujer y produciendo películas que agradaban políticamente a Stalin. Pepsi a cambio de vodka. En julio de 1959 se celebró en Moscú la Exposición Nacional Americana, a la que asistió el vicepresidente estadounidense Richard Nixon, quien sostuvo un acalorado debate con el líder soviético Nikita Khrushchev. Ninguno daba su brazo a torcer respecto a cuál era el mejor sistema de gobierno, si el americano o el soviético. Los ánimos se caldearon tanto que un muy astuto ejecutivo de Pepsi llamado Donald Kendall le dio una de sus bebidas al presidente ruso para que se calmara, quien por cierto se creía la última Pepsi-Cola del desierto, y el sabor le encantó. Esto sirvió para que años después Kendall, ahora presidente ejecutivo de PepsiCo, negociara con éxito la llegada de su famoso refresco a tierras rusas. Pero había un pequeño problema. El rublo, moneda soviética circulante, no podía ser intercambiado en los mercados internacionales. Así que los rusos le pagaron a los americanos a la vieja usanza, con trueque. A cambio de dejar que la Pepsi se fabricara en la Unión Soviética, los rusos le dieron la oportunidad a PepsiCo de comercializar toda la vodka marca Stoliznaya que ellos quisieran, lo que convirtió a Pepsi en el primer producto de un país capitalista en ser comercializado en ese régimen comunista. También convirtió a Estados Unidos en un país un poco más alcoholizado, pero esa es otra historia. 1.000 millones de botellas de Pepsi al año eran bebidas en la Unión Soviética por unos rusos golpeados por la economía, pero burbujeantes de emoción. Discos huesudos. En vista de que el gobierno soviético prohibió o sencillamente dejó de comprar muchísimos bienes que el pueblo necesitaba o deseaba, este no tuvo otra opción que echar mano a todo su ingenio para conseguirlos. La censura ideológica era muy estricta en la Unión Soviética. De hecho, la música no escapó a ello y grandes ídolos occidentales como Elvis Presley, The Rolling Stones y Ella Fitzgerald estaban prohibidos ya que representaban la cultura occidental antisoviética y a su gran enemigo, Estados Unidos. Así que como consecuencia de las prohibiciones por parte del estalinismo, surgió un fenómeno fascinante y muy poco difundido, la creación de los discos rips. Se trataba de discos clandestinos que solo se conseguían en el mercado negro, que eran grabados en placas de rayos X. Las radiografías eran cortadas en círculos de 7 pulgadas. Con un cigarrillo encendido se hacía el agujero del centro y la música era almacenada en surcos que se hacían con una máquina fonográfica modificada. Los rips podían ser conseguidos con dinero o por intercambio de bienes. Y a pesar de que este tipo de discos fue prohibido por el régimen, nada pudo evitar que los jóvenes rusos movieran las caderas al ritmo del rey del rock and roll.
Además, si somos sinceros, un disco al que se le vean las costillas tiene que ser una de las cosas más cool que se hayan visto en la historia de la música. Los hombres vivían menos, pero gozaban más. En la época soviética, la esperanza de vida de los hombres era mucho más baja que la de las mujeres. Incluso hoy en día, esa condición se mantiene, siendo el promedio para hombres 64 años y para las mujeres 76 años, ubicándose como uno de los peores países en ese aspecto. Pero, ¿qué es lo que causa esto? Muchos afirman que el culpable de tan reducida cifra es nada más y nada menos que el mejor amigo de los rusos, el alcohol. En especial el nunca bien ponderado vodka. La ingesta de alcohol por parte de los hombres siempre fue un problema horrendo en el pueblo soviético, pero nunca se le puso mucho empeño en solucionarlo, ya que el Estado sacaba grandes ganancias por la venta del preciado líquido. Pero, ¿qué podemos esperar de un país donde hasta el 2011 la cerveza no era considerada bebida alcohólica, sino un alimento más? Para fines legales, beber cerveza era equivalente a beber jugo de melón burbujeante. Las bandas de heavy metal estaban en la lista negra. Bandas de rock como Nazareth, Iron Maiden y Black Sabbath fueron acusadas de oscurantismo religioso y anticomunismo y entraron en una lista negra que se difundió entre los funcionarios del partido en 1985. Pero no solo el heavy metal estaba en esa lista. El grupo The Village People también tuvo el honor de pertenecer a ella, ya que para el gobierno su música era violenta. Así que en las discotecas ni de casualidad se les ocurría hacer la coreografía de YMCA. El título traducido de la lista negra era la lista aproximada de grupos musicales y artistas extranjeros cuyos repertorios contienen composiciones ideológicamente dañinas. ¡Uf! De la que se salvó Bad Bunny. Stalin quería que todos comieran en comedores comunales. El gobierno de Stalin consideraba que las cocinas, los comedores e incluso las cocinas en los apartamentos privados eran muy peligrosos para el régimen, ya que eran sitios donde se aglomeraba gente y podían gestar algún plan desestabilizador. Así que se planteó la idea de obligar a la gente a comer en comedores comunales. La política de la cocina era una amenaza tan grande que los líderes soviéticos querían construir casas sin cocina. Pero según ellos, no se trataba solo de impedir que las personas tuvieran privacidad. Supuestamente también querían aligerar a las amas de casa de sus quehaceres diarios. ¡Qué considerado! Sí, cómo no. El hecho es que la idea no prosperó, y a pesar de la paranoia del régimen, las cocinas siguieron sirviendo para preparar comida y no para cocinar planes de golpe de Estado. Y esto fue todo por hoy, en esta colorida historia de Historia en Technicolor.